¿Es posible ver una cicatriz humana desde el espacio exterior? Imagina una serpiente de piedra infinita que devora montañas, desiertos y bosques, custodiando los secretos de una civilización milenaria que se negaba a caer. Hoy nos adentramos en las entrañas de la construcción más ambiciosa de la historia de la humanidad. Prepárate, porque lo que crees saber sobre este coloso es solo la superficie. Bienvenidos a un viaje por las venas de piedra de la Gran Muralla China. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, primero debemos borrar de nuestra mente la idea de que la muralla es simplemente una pared larga y aburrida. No, amigos, esto es una obra de ingeniería que desafía la lógica de su tiempo. Estamos hablando de una estructura que se extiende por más de 21.000 kilómetros. Si intentaras caminarla de principio a fin sin detenerte, tardarías meses en completar la hazaña. Pero, ¿por qué alguien querría construir algo tan absurdamente grande? La respuesta es tan fascinante como aterradora: el miedo. El miedo a las invasiones de las feroces tribus del norte, los nómadas que aparecían como fantasmas en el horizonte. La historia comienza hace más de 2000 años, en una época de caos y guerras constantes. China no era el gigante unido que conocemos hoy, sino un rompecabezas de reinos que se peleaban por cada centímetro de tierra. Fue el primer emperador, un hombre con una visión tan brillante como implacable, quien decidió que era hora de unir no solo a la gente, sino también sus defensas. Él fue quien conectó los primeros tramos, utilizando una mezcla de tierra apisonada, madera y, según cuentan las leyendas más oscuras, el esfuerzo sobrehumano de millones de personas. Se dice que cada ladrillo de esta muralla tiene una historia que contar, y muchas de esas historias son de sacrificio puro. Lo más impresionante es cómo lograron construir en lugares donde hoy en día nos costaría llegar incluso con maquinaria moderna. Imaginen a miles de trabajadores subiendo enormes bloques de piedra por crestas de montañas empinadas, donde el viento sopla tan fuerte que parece querer arrancarte de la tierra. No tenían grúas, no tenían motores, solo tenían sus manos, su ingenio y la presión de un imperio que no aceptaba un no por respuesta. Utilizaron materiales locales, lo que significa que la muralla cambia de color y textura según el terreno que atraviesa. En el desierto es de arena y ramas de sauce. En las montañas es de granito sólido. Es como si la muralla fuera un camaleón de piedra que nace directamente del suelo chino. Pero la muralla no era solo un muro para evitar que la gente pasara, era un sistema de comunicación de alta tecnología para la época. ¿Cómo avisar a la capital que el enemigo estaba cerca si no había teléfonos ni internet? La respuesta es brillante: humo y fuego. A lo largo de toda la extensión, se construyeron torres de vigilancia estratégicamente ubicadas. Si un guardia veía algo sospechoso, encendía una hoguera. El humo era visto por la siguiente torre, que encendía la suya, y así sucesivamente. En cuestión de pocas horas, un mensaje de auxilio podía viajar miles de kilómetros. Era la red social más rápida del mundo antiguo. Si pensabas que la Gran Muralla era solo piedra y tierra, prepárate para que te explote la cabeza con este dato. Los ingenieros chinos de hace cientos de años descubrieron un ingrediente secreto en su cocina, que hizo que esta estructura fuera prácticamente indestructible: el arroz pegajoso. Sí, han escuchado bien. Los constructores mezclaron un tipo de mortero de cal con sopa de arroz pegajoso para unir los ladrillos. Esta mezcla química creó una unión tan fuerte que, incluso hoy en día, en muchas secciones es imposible que crezcan plantas entre las grietas, y los ladrillos resisten terremotos y el paso de los siglos como si fueran de acero. Es una de las innovaciones más locas y efectivas de la historia antigua. Pero detrás de esta maravilla técnica se esconde una realidad muy dura. La Gran Muralla es conocida por muchos como el cementerio más largo del mundo. Se estima que más de 1 millón de personas trabajaron en su construcción a lo largo de las diferentes dinastías. Soldados, campesinos reclutados a la fuerza y prisioneros trabajaban bajo condiciones brutales. El frío extremo del invierno y el calor asfixiante del verano no daban tregua. Muchos no sobrevivieron al esfuerzo, y aunque la leyenda popular dice que los cuerpos fueron enterrados dentro de los muros, los arqueólogos han descubierto que esto no es del todo cierto, ya que la descomposición habría debilitado la estructura. Sin embargo, el sacrificio humano fue el verdadero motor que levantó cada torre. Vivir en la muralla como soldado no era precisamente un día de campo. Imagina estar apostado en una torre de vigilancia a miles de metros de altura, viendo la nieve caer y sabiendo que tu única misión es observar el horizonte infinito. Los guardias vivían en las torres, que servían como pequeños fuertes autónomos. Allí almacenaban comida, armas y dormían siempre alerta. No solo se enfrentaban al enemigo, sino también a la soledad absoluta. Sin embargo, la muralla no era un lugar aislado del todo.
Era una ciudad lineal. A lo largo de sus caminos se movían suministros, noticias y mercancías, convirtiéndola en una arteria vital para el imperio. Un detalle que mucha gente olvida es que la muralla tiene una complejidad arquitectónica fascinante. No es una línea recta. Tiene ramificaciones, muros dobles, secciones circulares y trampas diseñadas para confundir a los invasores. Las escaleras, por ejemplo, están diseñadas con escalones de diferentes alturas. ¿Por qué? Para que los defensores, que conocían el terreno, pudieran moverse rápido, mientras que los atacantes tropezaran y perdieran el ritmo en medio del combate. Todo en este monumento fue pensado con una lógica militar impecable. Incluso las puertas de la muralla, conocidas como pasos, eran puntos neurálgicos de comercio y cultura. El paso Hu-Yongguan, por ejemplo, era uno de los más importantes. Allí, la muralla se abría para dejar pasar a las caravanas de la ruta de la seda, permitiendo que el té, la seda y las especias fluyeran hacia el resto del mundo, mientras los soldados vigilaban desde las alturas que nadie trajera problemas. Era el control de aduanas más imponente del planeta, una frontera física que separaba dos mundos completamente distintos. Dale like, suscríbete y comparte. Imagina el estruendo de miles de caballos galopando hacia la frontera. El cielo se oscurece, no por las nubes, sino por una lluvia de flechas que silban en el aire. La Gran Muralla no era solo un adorno, era una máquina de guerra diseñada para detener a los ejércitos más temidos del mundo. A lo largo de los siglos, este coloso enfrentó pruebas de fuego reales. Los generales chinos sabían que una muralla sola no gana guerras, por eso la convirtieron en una plataforma de defensa activa. Desde lo alto de las almenas, los soldados lanzaban piedras, aceite hirviendo y utilizaban ballestas gigantescas que podían atravesar armaduras a cientos de metros de distancia. Era un fortín inexpugnable que hacía que cualquier atacante se lo pensara dos veces antes de intentar escalarlo. Sin embargo, el mayor desafío de la muralla no fue la piedra, sino la lealtad humana. A menudo se dice que la muralla era tan fuerte como el hombre que la vigilaba. Hubo momentos en la historia donde el enemigo no tuvo que derribar los muros, sino simplemente sobornar a un guardia para que abriera las puertas. Pero cuando los guerreros mongoles, liderados por figuras legendarias, llegaron a las puertas de China, la muralla tuvo que demostrar su verdadero valor. Los mongoles eran maestros del asedio y de la guerra psicológica. Ellos no solo veían una pared, veían un obstáculo que debían rodear o superar con pura astucia. Fue una lucha de titanes que duró décadas y que cambió el mapa del mundo para siempre. Un aspecto fascinante de la defensa eran las torres de señales que mencionamos antes, pero con un nivel de detalle increíble. Existía un código de colores y tipos de humo. Si veían a 100 enemigos, el humo era de un tipo. Si eran más de 1000, el humo era mucho más denso y se combinaba con disparos de cañones de mano antiguos. Los soldados en la muralla estaban entrenados para leer el cielo como si fuera un libro de batalla. Además, la anchura de la muralla en muchas de sus secciones superiores no era casualidad. Estaba diseñada para que 5 caballos o 10 soldados pudieran marchar en fila, permitiendo que los refuerzos se desplazaran rápidamente de un punto a otro, como si la muralla fuera una autopista militar de alta velocidad en plena montaña. Durante la dinastía Ming, que fue cuando la muralla alcanzó su máximo esplendor y la apariencia de piedra y ladrillo que vemos en las fotos actuales, se añadieron más de 1200 torres de vigilancia. Los ingenieros de esa época eran perfeccionistas. Cada torre tenía un nombre y una función específica. Algunas servían como depósitos de pólvora, otras como viviendas y otras como puestos de mando. La muralla se convirtió en una red tan compleja que era casi imposible de navegar para un extraño. Era un laberinto vertical donde el invasor estaba siempre en desventaja, atrapado en valles estrechos mientras los defensores lo observaban desde las nubes de piedra. Pero nada es eterno, y el desgaste del tiempo empezó a pasar factura. Las tormentas de arena en el oeste y las lluvias torrenciales en el este comenzaron a erosionar las secciones más antiguas. A medida que la política interna de China cambiaba y las amenazas se volvían más internas que externas, el mantenimiento de la muralla se volvió una carga pesada para el tesoro imperial. A pesar de su grandeza, el gigante empezó a dormir, esperando a que los siglos lo redescubrieran. La muralla no solo protegía un territorio, protegía una cultura y una forma de vida que se negaba a mezclarse con el resto del mundo, manteniéndose pura detrás de sus muros de arroz y granito. ¿Es posible ver una cicatriz humana desde el espacio? Imagina una serpiente de piedra infinita que devora montañas y desiertos, custodiando los secretos de una civilización milenaria. La muralla sigue en pie como un símbolo de orgullo y resistencia. Ya no es una barrera de guerra, sino un puente que conecta el pasado imperial con el mundo moderno. Una prueba de que el ser humano puede conquistar cualquier montaña con determinación. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.